Vamos a trabajar ahora créditos por ventas, la llamada B, donde la compañía informa un saldo de 8.175.000. Entonces, acá lo que tenemos que tener presente son los ajustes prototípicos al rubro, que básicamente habíamos visto que son tres, ¿no? Primero, investigar si hay problemas de corte, ¿no? a través del corte remito factura o también del corte de notas de crédito posteriores, y también ver el tema de los componentes financieros implícitos, y como tercer tema el de la suficiencia de la previsión para incobrables. Entonces ustedes, cuando encaran cualquier ejercicio, sea integrador o no, lo que tienen que tener en la cabeza, más allá de, digamos, cómo los distintos docentes planteen los prácticos o cómo vengan los exámenes, es tener bien en claro cuáles son los ajustes más habituales, los problemas que puede plantear el rubro. ¿Tá? Entonces vamos a empezar por los problemas de corte, por el corte remito factura, porque como nosotros bien sabemos, digamos, metodológicamente, primero tenemos que ver los problemas de corte antes que los problemas de componentes financieros implícitos, porque si uno no cumplió con su, valga la redundancia, obligación de cumplimiento, que es la entrega de los bienes, mal puede decir que esté financiando al otro. Y acá va un segundo punto. Nosotros tenemos fecha de factura y fecha de remito. Para entrar a devengar los componentes financieros implícitos que vamos a ir depurando, no tenemos que manejarnos con la fecha de factura, sino que tenemos que manejarnos con la fecha del remito, porque es recién ahí cuando, digamos, la compañía cumplió con su obligación de entrega de los bienes. Hasta que no cumplió con lo suyo, no puede decir que está financiando al otro. ¿Se entiende? Bien. Entonces nos dan acá, digamos, el saldo al cierre es de 8.175.000, ¿no? Entonces nos dan, por un lado, la integración del saldo al cierre según la compañía de 8.175.000, ¿sí? Y tenemos la fecha de las facturas y la fecha de los remitos. Entonces vamos a entrar, como vinimos haciendo en el teórico práctico, vamos a ir apareando, haciendo el corte de remito factura. Entonces empecemos. Industrias Argentinas. Fecha de factura 30 del 4 del 2008. Fecha del remito 30 del 4 del 2008. Con lo cual, desde el punto de vista del remito factura, esto fue entregado, no tendríamos un tema de corte. Sí, lo que es llamativo y es como que uno, digamos, por ahí tendría que hacerle como una pequeña marquita, es que es muy antigua esta factura, con lo cual seguramente algún problema de cobrabilidad o algo que esté en discusión con el cliente vamos a tener que analizar, ¿sí? Después tenemos la factura de el yunque, ¿sí? Donde se facturó el 30 de septiembre del 2008, pero recién se entregó el 1 de enero del 2009, conformó el remito el cliente, ¿tá? Por 440.000 unidades y se facturó 3.300.000. Con lo cual nosotros sabemos que esta ya tenemos un problema, ¿tá? Ya sabemos que con el yunque tenemos problema de corte, podemos ir de alguna manera, vamos a ponerle un amarillito como para saber que la vamos a tener que trabajar de alguna manera. Después tenemos Metalúrgica Urquiza, se facturó el 30 de noviembre
pero se le entregó al cliente el 1 del 10. Entonces fíjense, acá es lo que yo, desde el punto de vista del corte remito factura, entra dentro del ejercicio contable, ¿tá? Con lo cual esta estaría ok. Pero vamos a tener que tener presente cuando entremos a devengar componentes implícitos, no tomar esta fecha, sino tomar esta fecha para el cómputo de los devengamientos. Después, el tuerca se facturó el 30 del 11 y se entregó el 30 del 11, estaría ok. Rectificadora Carlitos, 30 del 11 se facturó, pero recién se entregó el 31 del 12, con lo cual acá lo mismo, si bien desde el punto de vista del corte factura remito estamos ok, vamos a tener que tener cuidado con el tema de los componentes implícitos. Después tenemos Aserraderos Norte, que se facturó el 31-12 y se entregó el 31-12, con lo que estaría ok. A partir de ahí nos dan algunos datos como para, digamos, que podamos procesar las correcciones, ¿no? Entonces nos dice, la cobranza se establece como condición de venta a 90 días de producida la misma, siendo el precio de contado el 80% del precio final total facturado y registrado por la sociedad. Quiere decir que la sociedad, nos están diciendo, con esto que está subrayado, registrado por la sociedad, que la sociedad no depuró componentes financieros implícitos, ¿sí? Cuestión que tenemos que hacer nosotros. Y que el precio de contado es el 80% de cada uno de estos precios facturados y registrados. La fecha del remito por usted relevada corresponde a la fecha de conformación del mismo, más allá de lo que diga como fecha el remito, ¿se entiende? O sea, se puso acá como fecha de remito cuando el cliente firma como recibí conforme, más allá de la fecha en que está emitido ese remito, ¿sí? Siendo los últimos números de facturas y remitos emitidos durante el ejercicio, los emitidos por la operación llevada a cabo con Aserraderos Norte, o sea, este es el último emitido. Después dice, asimismo, no se han emitido notas de créditos durante el ejercicio 2008, la última emitida corresponde al 2007 y es la 01-2003. Después nos dan aparte un detalle, dice asimismo, el siguiente detalle de las otras operaciones de venta registradas por la sociedad durante el ejercicio bajo análisis. Esas serían todas las ventas, digamos, siendo las ventas que se cobraron, digamos, ¿no? Dice, siendo las condiciones las mismas que las enunciadas arriba para el caso de las ventas pendientes de cobro. Entonces, estas serían las ventas pendientes de cobro y estas serían las ventas del ejercicio que fueron efectivamente cobradas. Entonces, ¿no? 30 del 11, 1 del 10, 30 del 11, 1 del 10, 30 del 11, 1 del 10, ¿tá? Estas se cobraron por completo y no tendríamos problemas de corte. Entonces después nos dicen, en todos los casos, las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado sobre el costo, ¿sí? Las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado sobre el costo, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros sabemos que el yunque tenemos un problema de corte. Entonces la compañía registró la venta en el ejercicio 2008,
pero sabemos que esta es una venta del ejercicio 2009. Entonces, tenemos que ir y, en primer término, corregir el problema de corte. Entonces, por este lado, otra vez, ¿ok? ¿No? Bien. Entonces, yo ya sé que, por un lado, voy a tener que dar vuelta esa transacción, ¿no? Ventas. $3.300.000 a deudores por ventas por 3.300.000. ¿Está? Esto por un lado. Y ahora tenemos que reintegrar el tema del costo. Entonces nos dicen que ya sabemos, por un lado nos dan dos datos en el planteo. Es un tema de cómo se formuló el planteo, ¿no? Entonces nos dicen, el precio de contado es el 80% del precio facturado, ¿no? Que con esto que vamos a hacer así. Entonces yo ya sé que el precio de contado es igual a 0,8 por 3.300.000. ¿Sí? Entonces esto sería 0,80 por 3.300.000. O sea, 2.640.000. ¿Sí? Entonces, por un lado, sabemos que el precio de contado es 2.640.000. Upa, toqué, hice macana de vuelta, che. Bien. Pero el planteo, por otro lado, nos da otro dato más a lo último de todo, donde nos dice, en todos los casos, las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado por sobre el costo, o sea, sería el costo más un 20%. Entonces yo ya sé que... Estoy haciendo lío. A ver. El costo por 1,20, ¿sí? Es igual al precio de contado que es 2.640.000. ¿Está? Con lo cual el costo va a ser igual a 2.640.000 dividido 1,20. ¿Está? Entonces, esto dividido 1,20 sería el costo, que sería 2.200.000. ¿Está? Con lo cual, ahora sí, nosotros
estamos en condiciones de hacer la corrección al stock. ¿Sí? Entonces vamos a hacer bienes de cambio, $2.200.000, ¿sí? Contra el costo de ventas por 2.200.000. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, estas dos correcciones, ¿sí? La de la venta, la reversión de la venta, ¿sí? Y la del costo, va a ser el primer ajuste por problemas de corte, ¿sí? Un problema de corte ahí. Y la reversión del costo sería también el complemento del asiento por problemas de corte. Bien.